Vamos a... Pues buenas noches, vamos a tomar asiento después de haber orado y exaltado el nombre de Dios. Vamos a comenzar. Hoy vamos a recordar un tema que ya hemos visto en ocasiones anteriores. El tema que hoy vamos a ver se llama ¿y tú estudias? Esa es la pregunta. ¿Es importante estudiar? No, es importantísimo y es necesario. Vamos a ver el primer texto, segunda carta a Timoteo, y le voy a pedir a Maru que lo lea. Maru, segunda a Timoteo, está casi al final. Lo pueden buscar, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Así está. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Lo que aquí tenemos en las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios, es la verdad. Pero el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, que era un pastor joven, muy joven, a que use bien la palabra de verdad. Creo que todos hemos escuchado que la Biblia es la espada, pero es una espada de doble filo. Si no la sabemos usar, podemos cortarnos y podemos cortar. Entonces es necesario aprender a utilizar la palabra para usarla bien, porque si no aprendemos, la podemos usar mal. Vamos a leer otro texto que es Juan 5:39 y le voy a pedir a Karina que lo lea. Juan 5:39. Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Si nosotros leemos el capítulo 5 de Juan, vamos a comprobar que Jesús le estaba hablando a los judíos, a los descendientes de Abraham, al pueblo de Dios. Y él le dice, escudriñen las escrituras. ¿Por qué? Porque los judíos no estaban entendiendo. En esta historia, un hombre que estaba paralítico estaba esperando su turno para entrar a un lago, a un estanque, que porque cuando se movía el estanque, cualquiera que bajara iba a sanar. Entonces él llevaba años esperando y nunca llegaba. A lo que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ándate. Entonces Jesús sanó a este paralítico y cuando lo vieron los judíos, se ofendieron. ¿Quién es este que no respeta el séptimo día? O sea, no pudieron entender que el amor al prójimo, oye, no les interesó que un hombre había sido sanado. Ellos estaban en contra de Jesucristo porque no estaba respetando el día de reposo. Entonces Jesús empieza a dialogar con ellos y les dice, ¿puedes volver a leerlo, Karina? Escuchen qué les dice. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo a los judíos que eran creyentes y que tenían el Antiguo Testamento o la Torá y la escuchaban porque cada semana se reunían en la sinagoga. Pero Él les está diciendo, estudien. Escudriñar quiere decir estudien, analicen, profundicen, investiguen. Porque es curioso que hay personas que leen la misma Biblia y entienden otra cosa. Personas que leen la misma Biblia interpretan otra cosa. ¿Por qué?
porque no están escudriñando. Jesús les dice, porque a ustedes les parece que ahí van a encontrar la vida eterna. Él les está diciendo lo que ellos creen. Y ellas, la palabra, son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué se los estaba diciendo? Porque los judíos llamaban hereje a Cristo. Porque los judíos decían, ¿quién es este hombre cuyos discípulos recogen espigas en el séptimo día? ¿Quién es este hombre que no se lava las manos 7 veces antes de comer? ¿Quién es este hombre que anda con pecadores, anda con rameras? ¿Quién es este hombre que no ayuna? ¿Quién es este hombre que no sigue las tradiciones de los ancianos, que está quebrantando las tradiciones y las costumbres y las leyes y los mandamientos de los ancianos? ¿Qué es lo que pasaba con los judíos? ¿Saben qué pasaba? Que lo que Jesús hablaba no encajaba en su mente. Lo que Jesús enseñaba no cuadraba con lo que ellos estaban escuchando. Entonces ellos estaban convencidos que Jesucristo era un falso profeta. Y ahorita, ¿quién estaba mal? ¿Jesús o los maestros que los enseñaban a ellos? ¿Quién? Los maestros. Ellos acostumbraban escuchar lo que los hombres decían de la Biblia. Entonces Jesús les dice, dejen de escuchar lo que los hombres dicen que dice la Biblia. Mejor estudien ustedes la Biblia. Mejor ustedes profundicen, investiguen, qué es lo que nosotros hacemos. Y a raíz de que lo empezamos a hacer, empezaron las verdaderas libertades. Creo que ustedes saben, porque se los he dicho muchas veces, que mi peor enemigo era mi esposo. Después de predicar, gracias a Dios ya llevo 10 años predicando, y después de una prédica yo te hablaba, ¿te acuerdas? Llorando. ¿Por qué? Discutí con Miguel. Porque él me decía, inventas. ¿Por qué inventas? ¿Por qué interpretas? Y era cada vez, hasta que un día clamé a Dios, resuelve esto, Señor. Tú quieres que mi esposo y yo seamos de la misma fe, que seamos del mismo sentir. Fue entonces que él empezó a escudriñar. Empezamos a escudriñar juntos, ¿verdad o no, mi amor? Sí. Y a partir de ese momento se acabó el problema. Jamás volvimos a discutir sobre fe. Y cuando hay algún asunto vamos a checarlo, vamos a investigarlo. Entonces, vean cuál es el grave error que una persona puede cometer por no estudiar. Llamar hereje al que le está diciendo la verdad. Oigan, Jesús fue a hablar la verdad y ellos le llamaban hijo del diablo, hijo de Belcebú. Tú no eres del linaje de Dios, porque quebrantas las tradiciones, porque sanas en el día de reposo, porque no seguían los ritos y las costumbres. Llamar hereje al que le llevó la verdad es algo grave. No sé si estamos entendiendo. Y hoy podemos darnos cuenta por cómo están las religiones, entre comillas, que no estudian y prefieren creer lo que les dicen sus pastores, lo que dicen sus ministros o sus guías espirituales, y no lo corroboran en la palabra. Entonces, al que dice la verdad, al que sí dice la verdad, le llaman hereje. Está pasando exactamente lo mismo que pasó en la época de Cristo. ¿Quién se equivoca? ¿Jesús o los hombres? ¿Quién se equivoca? ¿La Biblia o los hombres? Entonces, por eso es necesario estudiar. Porque la verdad no la vamos a encontrar en la superficie. No se trata de leer. La verdad no la vamos a encontrar en medio. La verdad la vamos a encontrar en la profundidad. Tenemos que escudriñar, tenemos que buscar ese tesoro, tenemos que llegar a la verdad que libera. Y nosotros que estudiamos hemos avanzado poquito, pero lo poquito que hemos avanzado nos ha traído verdadera libertad. Y si vamos a seguir así, gloria a Dios, que vamos a ir descubriendo la verdad y ya no podemos creerle a cualquiera. Y todas las personas que anhelan buscar la verdad la van a encontrar. Ahora, hoy vamos a escudriñar poniendo obediencia a lo que Jesús nos quiere decir.
Y lo primero que vamos a entender es quién, vamos a responder 3 preguntas. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? Y la otra, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Okay? La palabra Jesucristo, Cristo, Mesías, ungido, enviado, significan lo mismo. Son las diferentes funciones de Jesús. Pero vamos a contestar la primera pregunta. ¿Quién fue Jesús? Jesús fue un hombre de carne y hueso, humano, sí. Tenía sangre, sí. Lo dice la palabra, Juan 1:14. Vamos a leerlo. Juan 1:14. ¿Nos ayuda, Lluvia, por favor? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan está dando testimonio de que Jesús habitó entre ellos. O sea, porque él lo conoció en carne. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, la palabra, Jesús es el verbo, se hizo hombre, se hizo humano, tuvo sangre, tuvo hueso, como nosotros. Mateo 5:17, cuñado. No penséis que has venido para abrogar la ley a los profetas, sino he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Entonces, el verbo se hizo humano, se hizo carne. ¿Y a qué vino? Una de las funciones, o uno de los objetivos que trajo a Jesús a la tierra fue, no vino a abrogar, no vino a anular la ley, sino que vino a cumplirla. Jesús es el único humano, es el único hombre que cumplió al 100% la ley de Dios. No ha habido, no hay y no habrá otro hombre que haya o que cumpla la ley de Dios al 100%. Solamente uno, un humano. Y su nombre es Jesucristo. No existe, ni ha existido, ni existirá otro hombre que pueda cumplir la ley. El único que la ha cumplido es Él. Hebreos 4:15, Patricia. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Aquí el autor de este libro dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer en nuestras debilidades, sino alguien que estuvo igual que nosotros, fue humano, por lo tanto se cansaba, por lo tanto necesitaba dormir, por lo tanto necesitaba comer, se debilitaba. Él conoce las debilidades humanas, todas las debilidades humanas las conoce, pero no porque se las contaron, porque Él las experimentó. Él las experimentó, se cansaba, dormía, se fatigaba, porque fue un hombre. Pero hay algo impresionante acá que dice que fue tentado en todo.
pero sin pecado. Entonces, ha sido el único hombre, ha sido el único y será el único hombre que no cometió ni un pecado, ni medio pecado, ni cuarto pecado. Y fue tentado en todo, pero no cayó en ninguna tentación, no cayó en ninguna trampa. Ha sido el único humano bueno, recto, justo, intachable, inmaculado, y muchos teólogos le llaman de suprema excelencia, naturaleza asombrosamente pura, hombre perfecto, y tiene muchos títulos. Pero vemos aquí algo sorprendente, Marcos 17:5. ¿Y nos ayudas, Miguel? Marcos 17:5. Primero, lee Marcos 1, del 9 al 11. Marcos 1, del 9 al 11. Marcos 1 del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Esta escena lo hemos visto muchas veces. Jesús se bautiza, saliendo de las aguas, se abre el cielo y se oye una voz de su Padre, de Dios, que dice: este es mi Hijo. En este caso, tú eres mi Hijo amado, en el cual me complazco. Dios directamente habló, audiblemente, exaltando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha sido el único humano que ha complacido a Dios al 100%, que ha sido 100% obediente al Padre. Y no se ha abierto otra vez al cielo. La Biblia no cuenta que se haya abierto otra vez el cielo para decirle a otro hombre: tú eres mi Hijo amado. Porque nadie tiene la perfección de Cristo. Nadie. Él es el varón perfecto. Que nosotros aspiramos a esa estatura, sí. Quién sabe cuándo lo alcancemos, pero sí la vamos a alcanzar porque Dios lo promete. También en Marcos 17:5. Marcos 17:5, ¿lo puedes buscar, Patricio? Marcos 17:5. ¿No llega hasta el 16? Creo que es 16. A ver, Marcos 17. Bueno, es la transfiguración. Porque Marcos llega hasta el 16. Bueno, vamos a dice el texto Okay. que Jesús se transfiguró y en ese momento se vuelve a abrir el cielo y vuelve el cielo, Dios, a decir: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, a él oíd. Dios da las instrucciones de que oiga a sus discípulos que se transfiguraron, que a él oigan, a él oíd. Por lo tanto, podemos nosotros deducir que Jesús ha sido el único humano santo, consagrado, justo, recto, intachable, perfecto, que agradó al Padre. Y Dios respaldó el ministerio de Jesús, porque Jesús hizo muchos milagros.
Sabemos que multiplicó los panes y los peces, convirtió el agua en vino, calmó tormentas, devolvió la vista a muchos ciegos, levantó a muchos paralíticos, resucitó muertos, expulsó demonios, y él mismo dijo que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día, y tal como él dijo, ocurrió. Ahora bien, ¿por qué Dios lo exaltó? Dice Filipenses 2:5 que Dios lo exaltó a lo sumo. Le dio la máxima exaltación. No puede subir más. Jesús está en la parte más alta de la exaltación. ¿Pero por qué lo hizo Dios? No lo hizo por los milagros. No porque multiplicó los panes, ni porque convirtió el agua en vino. No por eso lo exaltó. ¿Saben por qué lo exaltó? Dice la palabra, vamos a buscarlo. Filipenses 2, ¿nos ayudas, Maru? Filipenses 2. De último está. Ahorita, mamita, está en la página. ¿Dos qué? En la página 865. Vas a leer a partir del 5. Filipenses 2, 5. Yo te digo en qué momento te detienes. 865. Filipenses 2, 5. Adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, acá el apóstol nos está dando por qué Dios lo exaltó. Vean, no por los milagros que hizo, no porque dominó la materia, no porque caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo. Dios es fiel. En Mateo 23:12 dice, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Lo dice Lucas 18:14. Y hemos leído la historia de Nabucodonosor, que se exaltó y Dios lo humilló. La historia del rey Saúl, que se exaltó y Dios lo humilló. La historia de Esaú, que se exaltó y Dios lo humilló. La historia de Herodes, que él mismo se engrandeció, le robó la gloria a Dios y Dios lo humilló y fue comido por gusanos. Y la historia del querubín grande y protector, que se exaltó y Dios lo humilló al grado de sacarlo de su presencia. Entonces vemos aquí que Dios es fiel en su palabra. Está cumpliendo. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Dios exaltó a lo sumo a Jesús porque Él se humilló. Él bajó a la tierra, tomó forma humana. Eso es una humillación, bajarse. No se aferró a lo que Él es en realidad. Él es Dios. Se hizo hombre y se hizo esclavo. Y se hizo esclavo, el esclavo obedece. Se hizo esclavo de Dios, obedeció a Dios. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, pues Jesús nos está enseñando que nosotros debemos hacer lo mismo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Jesús no se sentía superior al hombre. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Entonces está clara la palabra que Dios lo exaltó a lo sumo. Porque Él se humilló, se despojó de lo que Él realmente era. O sea, no se aferró a que Él era Dios. Sabemos que cuando terminó la obra,
en la tierra, su obra, porque Dios lo envió para salvar al mundo. Y Él puso su vida en rescate de los que nada valemos, los humanos. Y por esto Dios se agradó de la obra de Cristo. Entonces, cuando terminó su ministerio, su obra en la tierra, Dios lo resucitó, Dios lo ascendió y le dio nombre sobre todo nombre. Y no hay otro nombre, no existe un nombre mayor que el nombre de Jesús sobre todo el universo. Ahora bien, vamos a ver al hombre. El hombre, queridos hermanos, lo perdió todo. Como el querubín grande lo perdió todo, desobedeció. El hombre lo perdió todo. Cuando el hombre desobedeció a Dios, vemos el caso de Adán y Eva, que desobedecieron la instrucción de Dios. Y Dios les quitó el paraíso. Así nosotros lo perdimos todo en el momento que pecamos. En el momento que violamos la ley de Dios. Perdimos todos nuestros derechos. Óiganlo bien. No tenemos derecho a nada. A nada. Aunque hay una gran diferencia en la resolución de Dios a favor de nosotros, que no hizo con el querubín grande. Porque al querubín grande ya lo condenó, al igual que a la humanidad. La humanidad ya ha sido condenada. Ya Dios dictó sentencia para toda la humanidad. Pero antes que se ejecute esa sentencia, Él está dando otra oportunidad a todos los hombres, a todos. Por eso dice la palabra en Juan 3:18. Karina, por favor. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Aquí habla de condenar, de condenación, y la Biblia habla muchas veces de condenación, de condena, y habla de una condenación eterna. ¿Qué es una condenación? La condenación es una sentencia o es un castigo por portarse mal. La condenación es un dictamen dado por Dios para los violadores de su ley. ¿Hay algún violador de ley acá? Todos. Esto es una condenación. Es un castigo bien merecido. Nosotros como humanos que hemos violado la ley de Dios, nos merecemos la condenación. Nos ganamos la condenación. Eso sí que lo merecemos. La condenación. Eso fue lo que nosotros ganamos. Porque Dios es justo. Y la justicia dice, recompensa al que obra bien y castigo al que obra mal. Esa es la justicia. Darle a cada quien lo que se merece. Entonces lo que sí merecemos es la condenación eterna. Lo que sí merecemos es el castigo eterno. Porque hemos violado muchas veces la ley de Dios. Y solo necesitamos una vez violar la ley para que venga el juicio y venga la condenación. Lo dice Romanos 5:16. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, nos dice Efesios 2:1. Ahora bien, escuchen bien esto, hermanos. Ya vimos el tema del perdón. Miguel Ángel, ¿tenemos derecho al perdón? No. No tenemos derecho al perdón, hermanos. ¿El perdón qué es, Lluvia? ¿Qué es el perdón? ¿Alguien recuerda qué es el perdón? Borrón de pecados. Borrón de pecados. Nadie tiene derecho al borrón de pecados. Nadie tiene derecho al perdón de pecados. Sin embargo, es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Es por la gracia de Dios que Dios borra nuestros pecados. Entonces, ¿tenemos derecho de pedirle algo a Dios? No tenemos ningún derecho
de pedirle nada a Dios. Ni siquiera el perdón tenemos derecho, pero sin embargo, Él nos ofrece el perdón y nosotros debemos pedir este perdón. Perdimos todo, hermanos. Pero Dios quiere que no quiere, ya leímos, condenar eternamente al hombre. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hay una diferencia exageradamente grande entre Jesús humano y nosotros y toda la humanidad. Ya entendimos que ha sido el único humano. Ahora bien, ¿quién es Jesús? Es la segunda pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús murió como hombre, resucitó y sigue vivo. Él no es un muerto, sigue vivo. Ya no tiene cuerpo físico, pero Él es en espíritu. Dice la palabra que es igual al Padre, tiene los mismos atributos que Dios. Por lo tanto, es eterno, no tiene principio ni fin, trasciende el tiempo, es creador, está en todos lados, no hay ningún lugar restringido para Cristo, no hay nada que Él no sepa, todo lo sabe, no se cansa, no falla, lee todos los pensamientos, tiene los mismos atributos que Dios. Jesús es Dios. Y una de sus funciones más hermosas que a nosotros nos beneficia es que es Salvador. Salvador. No hay salvación en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. Leímos Salmos 49 la semana pasada, del 7 al 8, y dice que la salvación del alma es de gran precio y no se logrará jamás humanamente hablando. Por eso Jesús es nuestro Salvador, porque Él pagó el precio de nuestro rescate. Hechos 4:12. Huicho, ¿nos ayudas con Hechos 4:12, por favor? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Clarísima la palabra. No hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos. También dice 1 Timoteo 2 que es mediador, el único mediador entre el hombre y Dios. Es intercesor, ya lo leímos, que intercede por nosotros, conoce nuestras debilidades, es nuestro sumo sacerdote que ofreció su propia sangre. Pero hay una función impresionante, 1 Timoteo 6, le voy a pedir a Miguel que lo lea, 1 Timoteo 6, versículo 15 y 16. Lluvia, ¿nos ayudas con Apocalipsis 19, 16? 1 Timoteo 6, Miguel, versículo 15 y 16. 6 qué? 1 Timoteo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Entonces Jesús es Rey de reyes y Señor de
señores. Lluvia, Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, es Dios. Creo que nos ha quedado claro, ¿verdad? Ahora bien, nosotros que perdimos todos nuestros derechos, Jesús nos restituye, vean algo hermoso, nos restituye a la posición que teníamos antes de que pecáramos. Nos acerca a su Padre, nos reconcilia con su Padre y Él nos devuelve la posición que teníamos, nos restituye. ¿Entiendan esto? Pero es juntamente con Él. Que nos quede claro. Vamos a leer esto. Efesios 2, versículo 5 y 6. Karina. Efesios 2, 5 y 6. Dice: aun cuando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Es con Cristo. Sin Cristo, hermanos, no tenemos nada. Es juntamente con Él. Colosenses 2:13. Miguel Ángel. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Otra vez dice, juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. O sea, si nosotros nos separamos de Cristo, lo perdemos todo. Otro texto, Juan 15:5, Huicho. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada Podéis hacer. hacer. Es en la persona de Cristo, hermanos, por la gracia de Cristo, que la gracia es sobreabundante. Es por la gracia de Cristo que tenemos el perdón de pecados, de todos nuestros pecados. Es por la gracia de Cristo que el Padre nos escucha. Escuchen esto. Porque dice Él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nosotros no tenemos derecho de ser escuchados. Es por la gracia de Cristo que el Padre nos escucha. Por eso toda oración que no diga en el nombre de Jesús, el Padre no la va a recibir. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Por eso los verdaderos cristianos siempre oramos en el nombre de Jesús. Porque reconocemos que son los méritos de Cristo. El único que tiene derecho a ser escuchado es Cristo. Y Él nos da el permiso de llamarle Padre a Dios.
Y es interesante entender esto. ¿Por qué? Porque hay muchos humanos y hay muchos cristianos que piensan que tienen derechos y le exigen a Dios. ¿Está obligado Dios a cuidarnos? No. ¿Está obligado a protegernos? No. ¿Está obligado a darnos? No. Ni siquiera tenemos derecho a respirar su aire, hermanos, ni su sol. Es por la gracia de Dios que nos está dando la oportunidad de seguir en este planeta con la única razón de que nos arrepintamos. Entonces Dios no está obligado. Y el que supone que Dios debe cuidarlo, le va a llegar un charco. Por eso cada vez que salimos de casa, Señor, en el nombre de Jesús, protégenos. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Porque una doctrina humanista, el de la alta autoestima, que en lugar que te humille, tú eres importante, tú vales mucho. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te necesita. Pura mentira. Ni somos muy importantes para Dios, todos somos iguales. Ni somos indispensables para Dios. Ni Dios nos está esperando porque nos necesite. Todo eso es mentira. Ese se llama humanismo, que pone al hombre en el centro. Y Jesús está a tu servicio. ¿Qué quieres? Pide, pide, pide. Pide y se te dará. Esa es una falsa doctrina. Debemos ir, nuestra relación con Dios debe ser de gratitud, debe ser de humildad, teniendo siempre presente que por nuestros delitos y pecados lo perdimos todo y que ahorita por la gracia de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Por la gracia de Jesucristo el Padre nos escucha. Por la gracia de Cristo podemos hablar y el Padre responde en nuestras oraciones. Por la gracia de Cristo, porque Él es muy bueno. Sin Cristo no tenemos nada. No sé si nos ha quedado claro. Y es importante entenderlo. Por eso el tema se llama ¿y tú estudias? ¿O vas a creer lo que escuchas por ahí? Lo hemos dicho, todos se van a ir al cielo. Esa mentira se la creen miles de personas. Y muchos han comprobado que no es así, porque muchos murieron pensando que se iban al cielo. Y sabemos que hoy no están en el cielo, porque no agradaron al Padre. Porque dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino del cielo, sino el que hace la voluntad del Padre. Y si no conozco la voluntad del Padre, ¿cómo lo voy a obedecer? Y para conocerla tenemos que estudiar profundamente la palabra de Dios. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Porque eso, meditar es pensar en lo que Dios dice. Pensar en lo que Dios quiere. Hasta el día de hoy sabemos, por los que han visitado Jerusalén, que muchos judíos no pudieron reconocer a Jesucristo. Imagínense cuál es el problema de no estudiar, que teniendo al Mesías, al Cristo, al ungido frente a ellos, no lo pudieron reconocer. Cuando Él trajo la verdad y les habló la verdad, le llamaron hereje, le llamaron blasfemo, porque no entendían la palabra, porque no la estudiaban. Por eso Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras. Profundicen en las Escrituras, estudien. Sabemos leer, tenemos que sacar el tiempo para que no seamos engañados. Ahorita hay muchas Biblias que no son Biblias. O sea, sabemos que Dios no le agrada el homosexualismo. Y yo conozco a varios homosexuales que dicen, yo soy cristiano. Está siendo engañado. Otra cosa es que diga, yo quiero dejar el homosexualismo. Que hay una Biblia de ellos. Ajá. O sea, textos sacados de su contexto. Por lo tanto, si nosotros queremos entender bien la voluntad de Dios, ¿saben qué, hermanos? Necesitamos estudiar. Por eso la pregunta, ¿y tú estudias?
No podemos creer todo lo que escuchamos si no lo constatamos con las Sagradas Escrituras. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Úsala bien, porque la podemos usar mal. ¿Y saben cuál es el grave error? Que así como los judíos pecaron en contra de Cristo, porque lo insultaron, le dijeron blasfemo. Al único que habló la verdad, lo llamaron hereje, convencidos de que Jesús era un falso profeta. Entonces, cuando nosotros no entendemos la Biblia, podemos pecar contra nuestro prójimo y violar el gran mandamiento de Dios, que es amarlo a Él y amar al prójimo. O sea, cuando nosotros no entendemos bien la palabra, podemos pecar contra el prójimo. Y tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema con el Padre Celestial. Entonces, queridos hermanos, si queremos nosotros encontrar los tesoros, escudriñemos.